Muy buenos días, buenas tardes, buen día. Vamos a empezar esta nueva cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo, exclusivamente un sufijo. Vamos a explicar un poquito de el clásico maestro Johnny Cash en esta nueva cápsula sobre trastornos adictivos. Es un tema sumamente importante. El ser humano, como todo el resto de los seres vivos, eh, somos el producto de un proceso evolutivo, y no me refiero solamente a los seres vivos, sino a todo el proceso, digamos, estelar y universal. Llegamos hasta aquí a darnos cuenta de toda esta grandeza y queremos llegar siempre como a puntos muy fáciles y muy básicos de qué información podemos captar, cómo la analizamos, la procesamos y después cómo llegamos a conclusiones para hacer nuestra vida y la de los demás lo más feliz posible. Y la realidad es que todo se ridiculiza a, a cosas muy simples como, y por eso digo se ridiculiza, porque se hace muy pequeño ridículamente, a cosas tan simples como comer bien, dormir bien y moverte adecuadamente. Pero cuando llegamos a trastornos adictivos, todo el proceso de quiénes somos, de qué tan libres somos, de cómo tomamos decisiones, de qué significa muchos conceptos de palabras que utilizamos, como amor, como respeto, como voluntad. Una bola de conceptos empiezan como a caerse cuando está uno metido en este campo o cuando ha sufrido de una enfermedad como esta, de trastornos, de adicciones. Vamos a definir básicamente que hay dos tipos de adicciones. Ambas son biológicas, ambas son procesos celulares y biológicos. Por lo tanto, no son del todo voluntarios ni están del todo dependientes de lo que nosotros deseemos o queramos. Es decir, se dan de manera automática. Y lo importante realmente es conocer las reglas de estos procesos justo para poder aprender también a manipularlos. Que esa es básicamente la esencia de toda nuestra misión en esta vida, ¿no? Conocer lo más posible, las cosas más reales posibles, para después poder manipularlos y hacerlas todavía mejor, o por lo menos evitar peligros y daños. Entonces esa es básicamente nuestra misión en la Tierra, pero no es fácil descubrir qué es real. Y después hacerle caso a eso y basar nuestra vida en esas cosas. Entonces somos un poquito más complejos que eso, porque el cerebro, que es una red bastante complicada. Lo vamos a dar rápidamente porque después va a caer con las ganas, con las ganas del típico nerd que quiere mostrar algo que es muy complicado, pero que realmente no lo es tanto. Podemos simplificar redes neuronales de manera mucho más simples, y esto ya es una reducción, pero lo que buscamos es darnos un poquito la idea de que ya sabemos que hay cerca de 150 pequeños pedacitos de corteza en nuestros cerebros. Así pues, si agarramos nuestra corteza, acuérdense que está hecha bola, pero tenemos, si la podemos tirar, podríamos tener más o menos unos 150 pedacitos o parcelas en cada hemisferio. Y después, eso me refiero a la corteza. Después tenemos, ¿recuerdan? Los núcleos subcorticales, que están por abajo de la corteza. Y ahorita hablaremos mucho de eso porque hablaremos de un circuito que se llama circuito de placer, que por obvias razones es un circuito básico para nuestra sobrevivencia. Nos define totalmente en cómo aprendemos, qué aprendemos, con qué valor lo aprendemos y después cómo lo relacionamos con otra información ya aprendida. Y todos los seres vivos tienen básicamente esas dos maneras de irse. Tienen dos circuitos especiales. Uno que se llama de defensa, son los circuitos básicos, estos circuitos de defensa, que ya hemos hablado de ellos y hablaremos mucho más cuando hablemos de trastornos de ansiedad y depresión, que es donde están más activados este circuito. Y después tenemos un circuito contrario, que es de placer, es decir, uno nos evita peligros y daños y nos permite defendernos o huir, y el otro lo que nos hace es nos permite crear, inclusive crear herramientas para conseguir cosas que automáticamente vemos como positivas, que nos van a dar una ganancia. Estos son los dos circuitos que tenemos en los cerebros básicos. Me refiero a básico ya después de que estamos despiertos o no. El primer circuito básico es el alerta, el estar o no alerta ante los estímulos externos. Ya que eso sucede, estos dos siguientes circuitos son los que operan de manera básica y constante en tu cerebro. O evitamos un peligro de un daño, o nos movemos a adquirir un bienestar, un placer. Y hoy hablaremos del circuito de placer. No voy a mostrarles esto, ni nada por el estilo, nada más para darles un poquito la idea de que es algo complicado cuando nos metemos a la parte ya más
pequeñita y celular de los circuitos cerebrales. Esto solamente de hecho es un pequeño circuito de la corteza, de la parte más externa, con ciertos núcleos subcorticales, y básicamente entre ellos. Pero esta parte subcortical, o sea, lo que está debajo de la corteza, es como esa tarima del teatro en donde todos los demás personajes se van moviendo y van pudiendo hacer lo que les corresponde hacer. Y es la corteza. El resto de los personajes es la corteza, son esos 150 monitos que tenemos en cada pedacito de la corteza, y cada uno tiene como una orquesta increíble, perfectamente una sincronía y una conexión con lo que le corresponde, con el resto de los 150 monitos que hay ahí. No todos se conectan con todos. De hecho, prácticamente nadie se conecta con la gran mayoría. Son circuitos muy específicos. Hay algunas partes que se conectan más que otras, que le llamamos hubs, le llamamos núcleos ricos. Están ricos de conexiones con otras partes. Pero bueno, ese es otro tema, porque queremos hablar de un circuito en específico, que es el circuito de placer. Porque el circuito de placer finalmente es aquel que nos permite, o nos obliga, si queremos verlo de una manera un poco más drástica, a perseguir y a obtener algo. Y por tanto crear herramientas para poder destruir los obstáculos que se opongan a eso. El prefrontal, en teoría, cuando está muy bien funcional, que está todo perfectamente bien conectado con el resto, con lo que nos corresponde estar conectado, hemos dicho muchas veces que su trabajo principal, lo que más nos hace humanos, cuando nosotros describimos al humano como especie, estamos realmente describiendo una bola de circuitos muy específicos, pero que son especialmente temporofrontales y especialmente frontopolares. Un pedacito del cerebro que es relativamente pequeño, no tan pequeño, pero es pequeño comparado con la parte que recibe los estímulos externos, los asocia y los manda al prefrontal. Pero el prefrontal lo que permite es estar constantemente comparando la información nueva con la información antigua. Antigua me refiero aprendida por los sentidos, pero también antigua me refiero a cómo vienen desde los genes y cómo hizo que se organizara ese cerebro con una información genética. Y estas dos informaciones, la genética y la ambiental, son constantes siempre, desde, pues podemos decir día 1, no vamos a decir segundo 1, pero también aplica segundo 1, en cuanto el óvulo y el esperma, de esos millones de espermas, uno logra entrar. Desde ahí el medio ambiente empieza a tener una interacción con esos genes que van a empezar a combinarse dentro de ese óvulo. Entonces desde ahí comienza esta lucha o esta danza, para ponerlo más positivamente. Finalmente es jueves y está nublado en Monterrey, así que en vez de estar a 40 grados que nos correspondería, estamos a 28. Entonces esta danza, este baile entre el medio ambiente y los genes, que siempre ha existido, desde que existe la vida existe esa danza, y es la base de todo lo que somos y cómo nos movemos y cómo cambiamos, nosotros y todos los seres vivos, desde las bacterias o virus hasta nosotros. No somos tan distintos. Entonces, ese prefrontal lo que le permite es predecir que de acuerdo a ese estímulo que está teniendo, esas circunstancias, si hace tal o cual cosa, tal o cual otra cosa sucederá como efecto de eso. Y eso es lo que llamamos esa física lineal, que últimamente nos confunde toda la parte cuántica, porque no tiene esta como orden de una cosa sigue a otra, ¿no? De causalidad. El cerebro es muy afán, es muy afín, más bien, y afanoso en buscar justamente ese orden de causas y efectos. Nos gusta, o sea, el cerebro nos produce justamente en ese circuito de placer que tiene básicamente, decía poner una foto, pero por más que intentamos le seguí imprimiendo chiquitita nuestra impresora, pero son básicamente, vamos a ponerlo aquí, son básicamente diferentes componentes de este circuito tan básico. Entonces vamos a poner de nuevo, de regreso, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, mesencéfalo y puente. Entonces vamos a empezar como siempre de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Cómo se va madurando todos los circuitos y cómo se van conectando entre sí desde las primeras semanas, meses de gestación. Los núcleos mesencefálicos y pontinos que están por aquí, el puente es pequeño fluctuación que tiene, se llama el puente, y tiene ciertos núcleos, y después el mesencéfalo, que estos núcleos envían sus ramificaciones hacia tálamo, poco hipotálamo y corteza, en general toda la corteza, pero especialmente hay ciertos núcleos de los que vamos a hablar que van hacia el lóbulo prefrontal. Especialmente son neuronas que producen dopamina.
Y esa dopamina va a afectar a los núcleos basales, que decíamos es parte del circuito motor, porque acuérdense que una cosa es desear algo, pero otra muy distinta es movernos a conseguirla. Esa es la otra contraparte, que en donde podemos externalizar ese proceso y después cuando hagamos el movimiento, el resultado va a volver a entrar por nuestros sentidos y va a volver a hacer el proceso y vamos a aprender. Efectivamente queríamos algo, lo obtuvimos y ¿cuál fue la respuesta? Efectivamente buena, ya lo aprendimos que se tiene que repetir, o no, fue mala. Y ahí es el clic, es la esencia de los trastornos como tal adictivos. Las drogas, y decíamos hay dos tipos de adicciones, una en la que celularmente hablando la célula, a nivel celular, cambia, porque le metimos un químico que tiene capacidad de captar, pero al captarlo, la obliga a la célula, este químico, el químico obliga a la célula a cambiar tanto su forma, su estructura, como su función. Y todo el movimiento que hace, o sea, cambia toda la fábrica basado en ese químico que tiene un gran impacto. Y que al quitarlo, la célula deja de funcionar y se muere. Entonces, esa es como tal la adicción más biológica a nivel celular. Pues, procesos de tolerancia en donde tenemos que ir subiendo la dosis porque la célula hace receptores y se acostumbra a esa dosis, entonces podemos darle más para que nos dé la misma respuesta. Entonces ese es un proceso celular donde la célula se hace dependiente de un químico, de una molécula en la que no tendría que ni siquiera existir, pero que se parece a algunos químicos que nosotros mismos producimos. Y por eso la regla es que podemos hacernos adictos solamente de manera celular de cosas químicas activas, que activamente hacen cambios en la célula. Sin embargo, también podemos hacernos adictos si nuestro prefrontal llega a desconectarse y conectarse de manera excesiva, tanto hipo como hiper, con ciertos lugares del resto del cerebro en donde la sensación de angustia de si no obtenemos algo es demasiado. Entonces la frustración de no adquirir algo que tiene un nivel altísimo, como si fuera lo más importante, no lo puedo adquirir y está aquí, y es el sentimiento es de necesidad, aunque no realmente, físicamente, celularmente no sea necesario, pero la sensación es idéntica. Y finalmente eso es lo que finalmente nos define como humanos, que nuestra capacidad de sentir siempre le gana al predecir, al frontal, al que te dice, si haces eso, a largo plazo te va a ir muy mal. Pero el placer a corto plazo es tanto, ya una vez que se experimentó, es tanto, fue tanto en ese momento, se aprendió también, se aprende, es un cambio celular, se aprendió también que quiere otra vez volver a experimentar ese proceso, y se experimenta en todo el cuerpo, especialmente por todas las hormonas que libera el hipotálamo y a nivel inmunológico. Ese proceso de aprendizaje, mal aprendizaje, en donde el prefrontal le da un valor extraordinario a algo que no lo tiene realmente, y cuando digo realmente, eso antes se comprueba en el tiempo, porque en ese momento lo tiene. El punto es que cuando le metemos la variable de tiempo es cuando ya no se soporta y viene todo el resto del proceso que es un daño, se hace un daño fisiológico, o sea, se daña la célula, se muere. Entonces hay un proceso de daño, pero además de daño hay un proceso de una sensación negativa, porque podríamos no sentir la sensación negativa con el daño. Y sucede muchas veces, ¿eh? Hay muchas drogas en donde no se siente realmente la parte negativa. Se siente negativa justo cuando dejamos de obtener la droga o cuando ya estamos tan mal que aunque la obtengamos ya está tan dañado el sistemita que la quiere que ya no le hace tampoco ningún bien y lo mata mucho más rápido. Y es cuando se mueren de sobredosis. Pero no es una cuestión voluntaria. Ellos no decidieron que su prefrontal le diera ese valor tan grande a eso y que le fuera imposible poder inhibir movimiento, porque lo único que tenemos que hacer es inhibir movimiento. Es decir, no existe ningún adicto que no pueda moverse. Es decir, para poder hacer una adicción tenemos que movernos y meter ese químico o hacer esa actividad que después se aprenderá de manera patológica y será necesaria, ya sea de manera celular o de manera como tal de en circuitos, en cuestión de experiencia, que es lo que llamamos la adicción psicológica. No psicológica, es una cuestión neurológica bien aprendida, sumamente fuerte. No es una cuestión de, sí. Pero la regla es que si aprendes a modularla, esa parte, ese reaprendizaje lo puedes modificar. O sea, puedes reaprender ese aprendizaje que hiciste con esa experiencia. Sin embargo, la parte celular, por más que te controles, no va a suceder, porque ya te hiciste dependiente a ello. Es como decirte, tranquilo, ya no hay oxígeno, ¿no? Tenemos nada más 10% de oxígeno, pero si te controlas, podrás vivir con 10%. Pues mentira, te vas a morir. Lo mismo sucede cuando quitamos una droga en la que el cuerpo ya se hizo dependiente. Te puedes morir al quitarla y hay que hacerlo de manera adecuada.
Es decir, una cuestión donde tu cuerpo ya hizo un proceso en donde va a ser necesaria esa droga. No va a depender de la persona. No importa de qué tanta fuerza de voluntad tengas. Lo otro depende un poco más del prefrontal, pero ya de entrada es un prefrontal que ya hizo muchos errores. Justo por eso ya eres adicto a esa o tal comportamiento, ¿no? Por ejemplo. Si ya de entrada no funciona bien, porque si no de entrada nunca te hubieras hecho adicto a eso. Entonces ya de entrada le estás diciendo a alguien que no le funciona bien, que le eche ganas, ¿no? Claro que le echa ganas, ¿no? No es una cuestión de echarle ganas, es una cuestión de que necesita gente realmente que le pueda ayudar a su cerebro, ¿no? Que no está del todo funcional, a poder no moverse o moverse en las direcciones correctas. Entonces este circuito de placer es el lobo prefrontal, el cíngulo especialmente, la ínsula, que decimos que es lo que está adentro, entre el frontal y el temporal hacia adentro, núcleos como tal subcorticales de movimiento, los núcleos basales, un núcleo muy específico que se llama núcleo accumbens, y después ciertos núcleos en el mesencéfalo, especialmente un núcleo que se llama área tegmental ventral. Yo sé que es un nombre medio extraño, BTA, ¿no? Y otro que se llama PGA, que es un núcleo que está al lado del acueducto. Hay un pequeño acueducto que baja por toda la médula espinal, y al lado de ese acueducto hay ciertos núcleos chiquititos, y esos núcleos se llaman núcleos que están periacueductales, alrededor del acueducto. Generan dopamina especialmente, ciertas endorfinas a nivel también hipotalámico, y son esenciales para el aprendizaje que se va a dar con la respuesta de este núcleo accumbens, amígdala, el lobo frontal, pero después el hipocampo hace un giro, que se llama una cosa del fornix, y se conecta con el hipotálamo a través de unas cosas que se llaman cuerpos mamilares, que son esas como bolitas, mamilas, ¿no? Tienen forma de mamila. Entonces se conecta el hipocampo con el hipotálamo, que es la parte hormonal e inmunológica. Entonces toda la parte emocional y de memoria está conectada con toda la parte hormonal e inmunológica. Básico y bastante lógico, ¿no? Es muy, muy, muy esencial para nosotros todos, toda la experiencia que tengamos. Entonces, este proceso es lo que deja de funcionar y va a tener impactos hormonales, inmunológicos, evidentemente empiezan cerebrales, pero después puede afectar a todo el cuerpo. Lo más importante, posiblemente, de esta cápsula es decirles, no somos tan libres como pensamos, hay que tener una perspectiva de ayudar, jamás juzgar a alguien, nadie jamás, o sea, en la biología es imposible que la biología, de manera saludable, decida como tal ciertos comportamientos que la van a dañar. Si eso sucede es que hay algo mal, hay un proceso patológico, esa es la definición de enfermedad, justo no hacer las cosas que son mejores, de manera objetiva. No es fácil esto, para ningún humano es fácil, si no tuviéramos una sociedad perfecta. Entonces, en lo que llega a la sociedad perfecta, nos vemos el siguiente jueves, no en Jackson, aquí en Monterrey, así que saludo y placer.